La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Luis Córdoba. Él es experto en seguridad e investigador de orden, conflicto y violencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. Más que experto, digamos, investigador en estos temas, sobre todo de violencia criminal, que es lo que más nos aqueja. Mejor aún, entonces. Doctor, Rodríguez renuncia aproximadamente una semana después de que se registrara una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral. Esta es la cárcel más poblada del Ecuador, ubicada en la provincia de Pichincha. Dejó al menos en la provincia del Guayas. Dejó al menos 31 reclusos fallecidos. Ya vamos por los 450, más o menos. El gobierno ha sido muy constante en decir que la crisis carcelaria se da por conflictos entre las bandas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con todo lo demás dentro del sistema de rehabilitación? Los problemas que tiene, el tema del hacinamiento, el que el gobierno ni siquiera tiene un censo de la población carcelaria que existe. Todo eso se queda de lado. Bueno, yo creo que lo que los ciudadanos hemos constatado es una falta de voluntad para poder afrontar esto desde la perspectiva integral que requiere, por un lado. Por otro lado, un equipo, yo pienso, muy poco multidisciplinario. Lo que vemos es un conjunto de generales, coroneles, que pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero que probablemente no tienen los conocimientos, la experticia para afrontar un tema que corresponde a criminólogos, a trabajadores sociales, a profesionales que tienen otro tipo de insumos. Y por otra parte, me parece también que nos hemos dado la vuelta sobre el mismo terreno mojado sin decir y apuntar a lo que merece apuntarse. Y aquí en las cárceles hay tres cosas que son elocuentes, evidentes, que deben corregirse si queremos reducir los problemas de violencia. El primero, cortar los flujos ilícitos de dinero sucio que alimentan a las pandillas carcelarias. En América Latina, casi el 100% de las cárceles de América Latina tienen problemas de hacinamiento. No hay un país en América Latina que pueda decir que tenga un sistema de rehabilitación social auténtico. Pero, sin embargo, las masacres no se producen en todas las cárceles de América Latina, sino solo en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay una economía criminal muy rentable dentro de las cárceles y también fuera de ellas, que alimenta fácilmente estas estructuras de poder criminal. Entonces, el gobierno sabe esto desde al menos el momento que asumió el poder, porque las masacres empezaron antes de que asuma el poder el gobierno. Pero no ha habido una decisión para afrontar esto. ¿A qué me refiero con cortar los flujos de dinero sucio? Me refiero, por ejemplo, a hacer un mapeo financiero del papel que está cumpliendo el proveedor de alimentos que monopoliza el servicio de alimentos para todas las cárceles del país, cuando es conocido por fuentes periodísticas y de inteligencia que ese es uno de los mecanismos por los cuales fluyen armas, ¿Y por qué no hay la decisión política si se conoce claramente, como usted lo acaba de decir, doctor, de dónde sale ese flujo de dinero, cómo se mueven las cosas? Lo sabemos todos cómo se mueven las cosas en este sistema carcelario tan corrupto. Entonces, ¿por qué no hay la decisión? Me parece ahí que hay al menos dos explicaciones. La primera tiene que ver con que estas redes criminales han infiltrado estructuras de poder a muy alto nivel. Y por eso también observamos cada vez una presencia más descarada de agentes del Estado blindando los acuerdos de estas pandillas. El ejemplo fue la última masacre que terminó con una pseudo rueda de prensa de un líder de estas organizaciones llamando a la paz mafiosa y escoltado por un oficial de la Policía Nacional. Entonces, lo que ocurre es que esta infiltración en estructuras del Estado, al parecer, está permitiendo que haya más complicidad que voluntad para acabar con el problema. Ahora, hemos visto que los candidatos hablan también de luchar contra las mafias y el crimen organizado, pero ¿no será que esto cae en el mismo discurso que ha mantenido el gobierno actual y que solo le ha llevado al país a incrementar
alrededor del 75% la violencia este año, porque a la final, si las cosas son así, pues ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Será capaz alguno de los candidatos? Yo creo que este es uno de los grandes errores que se está cometiendo. El primer problema es pensar que esto es un problema de un genio que llegue a la presidencia o que llegue al SNAI y resuelve el problema. Y eso no es así. Los problemas de un Estado son tan complejos que requieren equipos de trabajo. Lo que hay que preguntarles a los candidatos es cuáles son los equipos con los que van a afrontar estos desafíos. En materia de seguridad, no puede resolverse pidiéndole al general, al coronel en servicio pasivo, que asuma responsabilidades que le competen al poder civil, porque ese ha sido el primer gran y garrafal error de Guillermo Lasso. Desde el día que asumió el poder, se llenó de generales y coroneles en instancias de seguridad que no necesariamente deben estar ellos. Para eso son las instancias y las instituciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero en los ministerios, en entidades tan importantes como el SNAI, deberían estar profesionales de primera línea, civiles, que tengan la capacidad de afrontar esto en un trabajo en equipo. Este es el primer error. El segundo error es un error de percepción. Y esto todos hemos constatado. Fíjese los datos que son reveladores, Gisela. En el 2021, de las 2.196 muertes violentas, el 72,53% no tenía relación con el narcotráfico. Y en el 2023, en el primer semestre, se han asesinado a 3.568 personas. El 79% no tiene ni siquiera antecedentes penales. Quiere decir que en lo que va de este año, 8 de cada 10 asesinados ni siquiera tienen antecedentes penales. Pero ellos siguen diciendo que es una pelea entre bandas, que es entre ellos que se matan. Exacto, se cae totalmente ese relato falaz que maneja la policía y que maneja el Ministerio del Interior, de que este solo es un problema entre delincuentes, pandillas, narcos. No, el problema de la inseguridad y la violencia criminal en el Ecuador está creciendo a medida de que esta visión estrecha de narcotizar la agenda de seguridad les hace pensar que todo tiene que ver estrictamente con el narcotráfico. Y por eso no entienden hasta el día de hoy cómo afrontar el problema, por ejemplo, de las extorsiones, que tiene que ver con una fenoménica mucho más arraigada socialmente y más localizada. Entonces yo creo que ahí hay un segundo error que el próximo gobierno no puede cometer, y es entrar con este antifaz que le impide entender la multicausalidad de la violencia criminal que vive el país y cómo entender los resortes de criminalidad. Y ahí nosotros tenemos dos elementos claves que debemos atender. El uno, no ha habido en este gobierno una política asertiva de inclusión social. Y pensemos en el caso de Esmeraldas. Esmeraldas el año anterior batió todos los récords del Ecuador. Alcanzó una tasa de homicidios de 139 homicidios por cada 100.000 habitantes. Qué locura. El cantón Esmeraldas del año anterior se convirtió en la tercera ciudad más violenta del planeta, del mundo. ¿Y por qué asaltó tanto esa violencia? Encima de la violencia, inundaciones en Esmeraldas. Y la inmensa pobreza, doctor, Esmeraldas. La inmensa pobreza, más del 52% de la población en Esmeraldas está bajo los niveles de pobreza. Por supuesto. Entonces, un gobierno con sentido común y con empatía social, lo mínimo que haría es, además de ir acompañado de fuerza pública para establecer el orden público, ir acompañado de una inversión agresiva en temas de seguridad, de salud, de sociales, educación, de bienestar. Ahora, entonces, doctor, sí. Me cuesta creer que de 2 años acá no se ha hecho absolutamente nada en el sistema penitenciario, porque esto es clave para solucionar la crisis de inseguridad en el país. Y ahora que leía el mensaje del excomandante, justamente del ex director del SNAI, que decía que pues agradecía a sus colaboradores y decía que habían hecho un gran trabajo y que estaba muy orgulloso, pero que era el momento de retirarse y que lo hacía por razones personales. Sin embargo, y que quedaron por ejecutar algunos proyectos, pero ¿pasó algo realmente en el SNAI con 5 directores que salieron y que dijeron que lo dejan todo perfectito? ¿Pasó algo? ¿Se registró algún cambio durante estos 2 años? ¿Es otro el SNAI o está peor que antes? No, yo creo que sin duda hay cosas que han hecho. El problema es la estrategia que persiguen.
En un artículo que publiqué la semana anterior titulado Votos, Balas y Masacres, precisamente mostraba con evidencias cuál ha sido la estrategia que ha seguido el alto mando de la policía y obviamente también la dirección del SNAI. Y esa estrategia es ir hacia una paz mafiosa con las organizaciones. El propio exministro Carrillo, cuando fue ministro, lo dijo textualmente. La única forma de resolver esto es logrando que la violencia se autorregule. Y explicó hace menos de un mes a qué se refiere con autorregulación. Y él dijo que se refiere al hecho de que los choneros son los que tienen la capacidad de pacificar y que por lo tanto hay que darles hegemonía a ellos para que se pacifiquen las cárceles. Esa es la estrategia que han venido impulsando desde el Estado. Por favor, abramos los ojos y dejemos de ser ingenuos. Por eso es que toda la política ha ido tolerando estas masacres siempre y cuando sean en contra de los rivales de esta organización. Tanto así que hasta el propio asesinato de Leandro Norero, financista de los Lobos, se da en el contexto en que se fortalezca una de las organizaciones. Y por esa razón, después de esta masacre, sale el líder de los choneros a decir, señores, ahora sí ya vamos a ir a la paz, porque ya hemos logrado tener, en otras palabras, dominio y preeminencia sobre los demás. Entonces, estas estrategias perversas en términos sociales que han sido claramente postuladas y que hasta lo han dicho públicamente. Y le digo al ministro Carrillo porque además él reconoció que era recomendado de la embajada americana. Y ese es un poco lo que estamos de por medio. Se está construyendo o queriendo construir desde la perspectiva que yo analizo una paz mafiosa para tener una espada de Damocles sobre el próximo gobierno. Si es que se alinea a los intereses que exigen ciertas potencias, entonces habrá paz en las cárceles y en las calles. Caso contrario, seguirá la violencia y seguirá desgastando. Esa es la razón por la cual, a pesar de la inversión, a pesar de del pseudo censo penitenciario, que hasta ahora no muestran cifras coherentes y consistentes, a pesar de los cambios y del reclutamiento de nuevos agentes penitenciarios, por esa razón no cambian la estructura de la violencia criminal dentro, porque no se ha cortado ni el flujo de dinero sucio hacia esas organizaciones, porque ¿en qué consiste una paz mafiosa? En garantizar la paz en las cárceles y en las calles a cambio de permitirles que sigan traficando. Esta es una cosa peligrosísima. Y ya se intentó, si no me equivoco, renuncia el director. Si no me equivoco, doctor, ya se lo ha intentado en Colombia. Hubo un tratado de los fusiles en Medellín, recuerdo yo, me parece que fue en el año los 90, en donde se intentó una cosa así, ¿no? Que se negociar con las mafias, y lo que se hizo, según explican algunos expertos de ese país, es dividir el territorio para tómate tú para tu venta de drogas, tú para tu venta de drogas, y a mí me dejan estos lugares, yo que soy autoridad del Estado, me dejan estos lugares en paz, por favor. Ustedes tómense estos barrios de aquí. O sea, vamos a negociar, y ya lo han dicho algunos candidatos, aunque luego se retracten y digan que es mentira, que les tergiversaron todo, pero fueron claros en decir, nos vamos a sentar con los mafiosos, con los más buscados para luchar contra la delincuencia. No, nos vamos a sentar ¿con quién? Con aquellos que nos están matando, que matan a nuestros hijos, que los reclutan para ser criminales, que drogan a nuestros hijos. No. O sea, ¿a quién se le ocurre? Yo creo que el tema también pasa por la política económica y la economía política. Y lo que mueve el narcotráfico. Por supuesto, pero hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que gran parte de ese dinero sucio que proviene de la venta de narcóticos, pero también de la minería ilegal, de la tala ilegal de bosques, de la trata de personas, de la trata de niños, de la trata del tráfico de especies, etcétera, 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 ese dinero sucio se está lavando en la economía formal del país, se está lavando en el sistema financiero. Y entonces un gobierno que quiera realmente contrarrestar el avance de estas redes criminales necesita mejorar los controles económicos y financieros. ¿Dónde está la UAFE? ¿No actúa ahí? Es decir, para darle seguimiento al dinero sucio. La UAFE tiene exiguas capacidades. Miremos los presupuestos. Esto es una cosa pero reveladora. En el presupuesto del 2021, presupuesto general del Estado, publicado en el registro oficial, la UAFE se le asigna $3.800.000 para el mantenimiento administrativo. Pero se le asignó en el 2022 apenas $49.000 de inversión. Entonces la UAFE, si tiene menos de 20 analistas para mapear todo el sistema financiero, ¿cómo puede hacerlo si tiene unas capacidades exiguas? $49.000 de inversión. En el 2023, ¿cuánto se presupuestó para inversión? $0.
Eso está publicado en el presupuesto general del Estado. Eso demuestra que las prioridades de este gobierno nunca han sido afrontar estas redes criminales. Y por eso tolera que siga convirtiéndose la economía del Ecuador en una gran lavandería de dinero sucio, y por eso tenemos cada vez más presencia y más consolidación de la violencia criminal, porque se convierte en un gatillaje permanente. Más dinero sucio fluyendo, las economías formales se vuelven hipócritas y toleran, normalizan ese dinero sucio que ingresa a sectores sensibles, y al mismo tiempo entonces toleran que también haya delincuencia, criminalidad y violencia. Eso es lo que hay que romper, pero eso no se va a romper solamente poniendo más policías militares. Esa es la forma más superficial y epidérmica. El problema de fondo es mejorar capacidades a nivel del SRI, mejorar capacidades a nivel de la UAFE, mejorar supervisión externa a nivel de la superintendencia de bancos y de compañías. Cosas que sí se hacen, no solo van a tocarles los callos al crimen organizado, sino también a muchos empresarios y gente que probablemente también está haciendo las cosas al margen de la ley, sin necesariamente estar en manos del crimen. Lamentablemente, como usted lo ha dicho, parecería que nunca se tuvo una intención de solucionar la grave crisis de seguridad. Yo le agradezco mucho, doctor. Gracias a usted también, un abrazo. Una buena tarde. Agradecemos a Luis Córdoba, investigador de temas de seguridad, orden, conflicto y violencia.